hace falta que presente a este artista, ya sabemos que es el puertorriqueño Ricky Martin, que además en este momento tiene nuestra absoluta atención, porque Ricky Martin lleva en el mundo del artisteo desde que era niño y con ello ha conseguido conquistar a miles, incluso miles de millones de fans. Una de ellas está hoy aquí con nosotros, pertenece al club de fans de Me Amarás, perteneciente a Ricky Martin. Andrea Quintero, bienvenida. ¿Qué tal, Yolanda? Gracias, tanto tiempo, al fin aquí, sí, en tu casa. Qué linda la radio, ¿eh? Gracias, muchas gracias, para recibir a invitadas como tú, ¿eh? Gracias. Es lo que merecéis. Bueno, tú perteneces al club de fans de Ricky Martin, se llama Me Amarás. Se llama Me Amarás. ¿Pertenece geográficamente a qué país? Es el primer club de fans que se formó en Argentina, precisamente por la canción Me Amarás. Y lo lleva Silvina Reino, que está también en Argentina. Todas las chicas están en Argentina y yo, al ser argentina, me fui con ellas porque acá en España hay poquitos. Y hay una cosa que hay que destacar en el sentido de que vos sabés cómo somos los argentinos. Muy pasionales con la música. Con la música, con el fútbol, somos muy intensos. Eso cuando me digan soy intensa, sí, lo sé. ¿Y qué? Lo reconozco. ¿Y qué pasa? Somos muy intensos. Entonces, allá hay, si tenemos 21 provincias, pues hay 21.000 clubes de fans. Sí. Porque, y cada color identifica qué club de fan y tienen su nombre diferente de cada canción. Uno se llama La Semilla, el otro se llama Volverás, el otro, o sea, cada uno tiene un nombre de la canción de él y tiene un color identificable. Nosotros tenemos el celeste que somos, bueno, como la bandera argentina y todo, celeste y blanco. Esto funciona porque el team de Ricky Martin te oficializa tu club de fan. Vos tenés que tener una mecánica de tener una presidenta, una vicepresidenta, unas vocales, una persona también que se ocupe de lo del dinero, la economía, porque también se hacen obras de caridad para que, sí, todo tiene un fin. O sea, no es solamente esto que ir, divertirnos, todo tiene un fin. Entonces, el team cuando ve que vos ya tenés todas esas condiciones, te aprueba y te da como la identificación, así decir, de que seas un club de fan oficial de Ricky Martin. Vaya. Entonces, sí. ¿Este en concreto, desde cuándo está en vivo? Hace 25 años. Somos el primer club de fan, claro, somos todos de aquella época. ¿Y cuántas personas lo conformáis? Wow, mira, te digo la verdad, más o menos. No te puedo llegar a decir porque son, no sé, tropecientas mil. La verdad que la otra vez tenía la cifra, pero muchísimas. Y hay muchas que les pasa como a mí, que estamos fuera del país, pero también pertenecemos. Entonces, como que vamos llevando la bandera de Me Amarás. Por cierto... Venga, hablando de banderas, porque aquí nuestra querida invitada, Andrea, ha venido para demostrar que efectivamente ella es una fan de Ricky Martin y que es una fan oficial. A ver, ¿qué nos muestras? Aquí, mira. La bandera de Me Amarás. Fans Club Oficial de Argentina. Bueno, lo está mostrando ante las cámaras de Radio Sur ADG Visual en el canal YouTube, pero por favor, di algo al micrófono para que se active. Sí, mira, el tema de la bandera, esta bandera tiene historia, porque esta bandera a cada lugar que vamos, yo la llevo como representando a Argentina en otro país, porque en Argentina usted podrás imaginar, quedó preciosa, en Argentina te podrás imaginar que todas las chicas tienen la bandera, tienen la camiseta, tienen todo, pero yo cuando salgo acá a algún concierto, yo me la llevo y yo siempre tengo que agarrar las primeras filas porque a mí me encanta estar adelante. Ya te contaré ahora la historia de cómo viene esto. Pero entonces la bandera siempre sale. Él cuando terminan los conciertos lo que hacen es como un resumen de todas las imágenes y se despide de la ciudad haciendo ese clip y siempre sale la bandera de Me Amarás. Vos vas a decir, pero las argentinas están en todos lados, porque aunque sea una. Ya representa a todas. Ya representa a todas las que están por ahí. Entiendo. Pero... en cada concierto se os tiene que visibilizar, os visibilizáis, os mostráis. Exacto. Y que el artista también os reconozca. Bueno, si que los reconozca a nosotros, bueno, a mí no creo que me reconozca mucho, pero me ha visto varias veces, pero hay chicas que él ya sabe quién son. Bueno, por ejemplo, la propia presidenta, Silvina Reino, que le mando un saludito, que ella debe estar escuchándonos. A ella la conoce. ¿Pero por qué la conoce? Porque Ricky, antes de hacer súper, hiper Ricky, cuando empezaba con los conciertos y todo,
lo hacía como más cercano. O sea, no era tan mega estrella. Entonces las chicas hacían encuentros. En aquella época hay imágenes, ¿te acuerdas esos vídeos de los 80 que ya están como medio borrados ya? Bueno, hay vídeos de eso que hacían encuentros y quedaban las chicas en un lugar y él iba. Y hablaba con ellas y estaba, y sabía quién era Silvia Reino y sabía que me amarás y las conocía por nombre y todo. Entonces, aquellas... Claro que las conoce, claro que las tiene, porque estuvieron con él en sus inicios para que después se desate toda esta vorágine, esta locura de los clubes de fan. Porque vos no sabés el tema de los clubes de fan, como es ser de cada... Es como de los equipos de fútbol, ¿viste? Aunque seamos para el mismo. Sí. ¿Hay cierta, entre comillas, competencia o rivalidad? Vamos a decir que sí, ¿para qué vamos a mentir? Claro que sí. Aunque sean del mismo artista. Aunque sean del mismo artista. El tema que a mí a veces me da risa porque Ricky es de todas. Incluso mío también, aunque no sea fan. Por favor, dejadme un poquito de Ricky Martin para mí también. Pero algunas se piensan que no, porque me miró a mí, porque me habló a mí. Bueno, no me digas que hay celos. Hay celos. Vamos a hablar la verdad, no vamos a decir mentira, claro que hay celos. Claro. Y bueno, con el tema de las entradas, él también se maneja de una manera totalmente diferente que otros artistas, que en cierta forma yo lo puedo llegar a entender, porque vos sabés que cada uno quiere tener su exclusividad, su manera de vender las entradas, su manera de tal, pero otras veces que nos perjudica en ese sentido, ¿viste? Vamos a hablar con la verdad. Hay cosas que, por ejemplo, hay un artista que te dice, cualquiera, te digo, Rosalía va a estar el 12 de diciembre, ya lo sabemos ahora. Entonces vos tenés tiempo, te compras tu entrada, lo podés manejar económicamente, con tu trabajo, porque claro, cada uno tenemos una vida, al margen de que seamos súper, hiper fan de él. Pero ahora, por ejemplo, se va a volver a presentar bajo el nombre de Starlight, pero en Madrid, el 16 de diciembre, y yo estaba haciendo un curso, me fui a hacer el curso, y me sale que a la madrugada me llegó el mail de Starlight, que a las 9 de la mañana se abría la venta oficial para los que ya estaban inscriptos como yo estaba inscripta. Así, venga, de un día para otro, de un momento para otro. Eso fue una revolución, porque ahí empiezan, los WhatsApp vuelan, porque yo como no puedo, tenemos tanta confianza con las chicas, que yo llame a Anto, a mi amiga, a la otra, y ya se levantan a las 4 o 5 de la mañana allá. Para comprar las entradas de ese concierto. Algunas viajan. Algunas viajan desde Argentina. Muchas viajan. Esta chica Antonieva, por ejemplo, ella lo siguió a Las Vegas, ella se fue ahora a Puerto Rico, cuando estuvo en Puerto Rico, y ya me dice, no, este año yo no me da para ir a España tampoco, porque no hay tanta tarjeta, pero lo siguen para todos lados. Pero ver a Ricky Martin en concierto una vez, ¿no es ver a Ricky Martin el mismo en concierto 4 veces? Todo el mundo me hace esa pregunta, pero para nosotras no. Para nosotras no. ¿Sabes por qué? Porque más allá del concierto en sí, más allá de verlo a él, implica todo un mundo alrededor, que es el viajar, el conocer gente. A mí que me encanta viajar, por ejemplo. Ya tengo un motivo para irme a Madrid ahora el 16 de diciembre. Las chicas, siempre conoces gente nueva, conoces otros artistas, otra gente. Hay todo un movimiento, y si se puede apoyarlo a él, lo apoyamos en lo que podamos. Sí, totalmente. Las fans, ¿os sabéis todas sus canciones, las letras y todo esto? Todas las letras, cuando se equivoca. Mira, ahí en Starlight, este año, no se equivoca. En Marbella, ¿te refieres? En Marbella, este verano que yo fui. ¿Ha sido la última vez que la has visto? La última vez que lo vi fue ahora, sí, que estuvo el 14 y el 15, creo, si no mal no recuerdo, el 15 y 16 ¿De julio? De julio, en Starlight, en Marbella, que fue maravilloso. El Ricky Martin Sinfónico, que lo está paseando por el mundo entero. El Sinfónico, que fue el que presentó en Buenos Aires, que está presentando ahora por el mundo entero, pero ya ahora... Ese va a volver a presentarlo en diciembre, o sea que va a repetir en España. En Madrid, o sea que vas a ver 2 veces el mismo concierto. 3, porque ya lo vi 2 veces en el verano y ahora de vuelta. Y ahí en una de las partes, en una de las canciones, se olvidó la letra. Y como estaba con la sinfónica, que para él le imponía mucho, porque vos sabés que el artista tiene que dar la talla grandísima para tener él solo y una sinfónica. Porque se presenta con un cuerpo de baile de 16 bailarines y luces y estrellas, y suben escaleras y bajan, bárbaro. Pero se puede hacer totalmente porque llena mucho. Pero cuando estás vos solito cantando con una sinfónica de cada lugar que tienen que ensayar, que no es lo mismo llevarte tu músico, tus tal. Entonces el hombre, con todos los respetos, dijo, no, yo tengo que volver a empezar la canción, porque me olvidé la letra. No me digas. Y volvió a empezar. ¿En el directo? En el directo. Y todo el mundo aplaudiéndole, ¿no? Bueno, Porque reconocían que Ricky Martin es humano.
Totalmente. Aunque no lo crean. Hay cosas hermosas que hizo Dios como él y es humano. Sí, la verdad. Vaya. Pero ¿a ti cuándo te empezó a título personal a gustar Ricky Martin? ¿Cuándo le descubriste como persona? ¿Como artista? ¿Tú como persona? ¿A él como artista? Mira que te voy a decir que yo le llevo años. Yo tengo 56 y él tiene 50, 51. A mí me empezó a gustar con Menudo. Él era chiquito. ¿Sí? Porque yo le llevo años a él. A mí con Menudo porque ya resaltaba, ya se veía que cómo bailaba, cómo se movía. De ahí iba a salir un artistazo. Entonces yo le sigo la carrera de ahí. Pero ya lo veo personalmente en 1999, que yo fui a bailar tango. Bueno, sabes que yo era bailarina de tango folclore en una gira y hicieron un meet. En presentación de... Define meet, un encuentro. Un encuentro, pero no como los que se hacen ahora. En esa época eran para presentar los discos de vinilo que se grababan. ¿Te acordás que presentaban los discos, los grababan? Y entonces yo fui y estuve haciendo como 4 o 5 horas de fila y me sale esto, que lo veo... ¿Y qué portas en tus manos, Andrea, para las personas que nos estén escuchando y no viendo? La foto de Ricky Martin autografiada en 1999 cuando presentó Living la Vida Loca, que dice besos Ricky Martin. ¿Pero eso es su puño y letra? Eso es de su puño y letra porque él estaba en una mesita, y nosotros esperando y yo ahí, bueno, cuando salió de ahí no me lavé la cara por 2 semanas porque me dio un beso acá, pero bueno. ¿Te dio un beso? Me dio un beso y me sacaron, porque viste cómo es que te dejan un minuto, ¿eh? Adiós. Adiós. Sí, pero sí. ¿Tuviste tiempo para decirle algo? Vine de Argentina. Vine de Argentina y me sacaron. No hubo mucho conversación. No hubo. No. Le encontraste simpático, agradable, olía bien, te miró a los ojos, hubo flechazo, pero el mundo os lo impidió. Hubo flechazo, pero él nunca lo supo. Huele riquísimo. Él siempre está con el tema del olor. Porque dice que digas. Sí. Nosotros cuando lo vemos es que, hola, ¿viste? Todas, te lo juro. Yo cuando tuve el meet and greet con él en Gran Canaria, el encuentro, que eso sí lo pagué yo. Eso sí, que estuvo saladito. ¿Y cuánto costó? Unos cuantos... 50. 550. ¡Madre mía! 550 ¿Eso para entra la entrada del concierto? No. ¿Qué era? Solo el encuentro. ¡No me digas! 550 fue solamente verlo, 3 preguntas, 4 fotos. La siguiente. Pero personal, fue un encuentro personal contigo. Personal conmigo. Y ahí te pudiste decir que eras argentina. Ahí pude hablar con él. Y antes de contarte qué fue con lo que pasó, tanto con la primera vez que lo vi, que fue en 1999, y después acá hace 5 años en Gran Canaria, es que yo a veces decía, ay, qué locura estas mujeres, cómo gritan. Por ejemplo, cuando vos veías lo de los Beatles, ¿viste? Cómo gritan. Pues una cosa que te guste, otra cosa que te pongas a llorar y digas que te tire de los pelos, no sé qué. ¿Hay quien se desmaya? Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó conmigo en 1999? Nunca mires para arriba. Va a caer en la frente. Claro, a mí siempre me encantó. Entonces yo digo, bueno, lo voy a ver. Y estuve ahí como 4 horas haciendo la fila para que... No era como ahora. Se podía hacer filas para verlo. Ahora ya esas cosas no las hace. Y entonces cuando él llega, que llega en una limusina, todo divino, así con esa luz que tiene solamente él, saludando, a mí se me hizo un nudo en el estómago. Yo estoy hablando de 1999, saquemos la cuenta, chicos. Hace 24 años. 24 años, que esta carita estaba un poquito más bonita que ahora. Se me hizo un nudo en el estómago y me puse a llorar. Entonces... Solo con la impresión de verle. Solo con la impresión de verlo... Yo ya lo había visto en concierto. De verlo en concierto es una cosa, pero de verlo en persona ahí, que ya se bajó, que había unas barandas así, nos tocó las manos, subió, porque era un primer piso todo acristalado en Miami Beach, y que subía él para firmar y para hablar con las fans. Entonces yo me quedo... Digo, bloqueada. ¿Qué me está pasando? Porque claro, vos sabés que uno es artista, al ser bailarina, sé que tenemos las emociones un poquito más elevadas, ¿no? Pero ahí me quedo y ahí comprendo por qué la gente se comporta como se comporta. Porque yo que lo había criticado, te lo digo, porque no lo entendía. Entonces yo ahí lo entendí. Y no fue la primera vez que me saltaron algunas lagrimitas al volver a verlo. Ya después me acostumbré un poquito más a verlo y de presente. ¿Y él se interesó en ti cuando tuviste esos 3 minutos de reloj y por los cuales pagaste la no desdeñable cifra de 550 euros?
se interesó por mí por el solo hecho de que yo se lo impuse. De que sí, ya que vas, aprovechas el tiempo y el dinero. Hombre, tengo que amortizar el capital. Claro, porque todas las fotitos, no sé qué. Mirá que de los nervios llevé la bandera argentina y me olvidé de la bandera, la dejé ahí. Pero le dije, ¿nos podemos sacar una foto en pose de tan? Y el gof, que ya le agarré la mano, le puse la patita arriba, así como un ganchito. Y él, en la foto sale así como... y claro, yo me fui y él dice, pero yo no sé bailar tango. Y yo me doy vuelta y digo, no te preocupes, y digo que yo te enseño. Así que eso sí que fue que toda la gente se rió. Que por cierto, todas las policías eran mujeres, no sé por qué ese día. Por favor. Toda la seguridad era femenina. Qué casualidad. Qué casualidad. Y entonces eso sí que fue... que quedó, ¿no? Porque todo el mundo me dijo, qué original, porque claro, porque yo dije, bueno, yo le tengo que sacar una foto de tango como sea. Te sacaste muchas fotos con él, supongo. Alguien tendría que estar al lado. Te quitan las cámaras. Te quitan las cámaras. Te quitan el agua, mira, te quitan el agua, te quitan las cámaras, te quitan todo. Más te quitan hasta la ropa, ¿no? Para ya parecer como Dios te trajo al mundo. Que se la quiten a él. ¡Hala! Sí. Mira, hay que decir, son las 12:29 en estos momentos en Adeje, ¿eh? Sí. En Canarias, en España. Un saludito, un gran saludo para el club de fans Me Amarás en Argentina. La presidenta se llama, ¿me has dicho? Silvina Reino. Y también un saludo para las chicas de Deskis, porque se forman otros grupos también, que a lo mejor no están oficializados, pero estas mueven montaña. De acuerdo, pues dime de nuevo, ¿Deskis se llama? Deskis porque son las desquiciadas por Ricky Martin. Que lo lleva G, Lore y Anto. Un abrazo para todas vosotras. De verdad me encantaría hacer una mesa coloquio, con todas aquí. Están todas acá escribiendo, te lo digo. Muy bien. Entonces, vamos a ver una cosita. Lo que iba a decir, ya sé. A ver, querida, en tu perfil de Instagram aparece una foto tuya abrazando a Ricky Martin y parecéis pareja. Es que claro, es que lo somos, pero él no lo sabe. Y a todos los que me digan, porque sabes una cosa, viste que estamos muy modernos ahora con la integración y todo, ¿sabes a lo que me voy a referir? Me encanta Ricky Martin. Sí, pero es... ¿Qué importa? ¿Qué me importa? En mi mundo paralelo, en la creatividad y fantasía de mi cabeza, él es lo que yo quiera que sea conmigo. Pero ¿sí avancen, no? Sean más modernos. ¿Por qué es agresión porque es una agresión. Totalmente. Al artista y a nosotras. Exacto. No intenten poner puertas al viento. Repito, exacto. No pongan puertas al viento. Si Ricky Martin es tu amor platónico, lo va a ser toda la vida. Aparte no hace falta que él mande un mail, nosotros ya lo sabíamos, no nos importa. Así que... Efectivamente. Totalmente. ¿Qué más nos vas a enseñar, querida? Bueno, es que me traje todo el repertorio, chicas. Di que sí. Esto es un afán como Dios manda. Te voy a enseñar la camiseta que tenemos de Me Amarás. Me Amarás, pertenece a el Club de Fans, ¿verdad? El Club de Fans, sí. Esto me la trajo, cuando el año pasado fui a Miami, me la trajo Anto, que me la mandaron de allá. Y mira el eslogan que tiene atrás, bueno, es un eslogan. Que Ricky es argentino, nadie lo puede negar y seguro que es fanático de Me Amarás. Muy bien. Y bueno, nada, después te traje 2 trofeos míos, porque yo cada vez que voy tengo Platinum, porque bueno, como todo el dinero se amortiza, yo lo tengo que dejar. Este es mi último trofeo, el Pass VIP de Starlight. ¿Tenías pase VIP? Mira, me lo consiguió un chico porque me vio tan fan, no por lo que yo había pagado de las entradas. Esto para entrar a un lugar que es súper VIP, que entran los artistas nada más a tomar algo. Esto es otra cosa. Otro nivel, Maribel. Otro nivel, Maribel. Y entonces me lo conseguí ahí. Y bueno, nada. ¿Pero conseguiste a Ricky Martin allí? ¿En la zona VIP? No llegaste. Vale, pero esta vez no hizo fotocall, no hizo nada. No hizo meet, no hizo nada. Vino, hizo el concierto. Y se fue. Y se voló. Esta es la producción de cuando estuvo aquí. ¿Te recuerdas que estuvo en 2016? Tuve el privilegio de asistir a este concierto en el Adolfo Domínguez de Playa de las Américas. Sí. ¿Sabes qué me impresionó de él? ¿Qué? Hablando objetivamente, porque yo no pertenezco a ningún club de fans, entonces no soy fan, pero también acudo a muchos conciertos y lo que me gustó de él, su profesionalidad,
que baila muy bien. No esperaba que bailase así de bien, francamente. Él baila a nivel del cuerpo de baile. Como para bailar así, eso significa que ha tenido horas y horas y horas de ensayo y de esfuerzo personal. Y tú lo sabes mejor que nadie que eres bailarina, ¿verdad, Andrea? Totalmente. Y otra cosa que me llamó poderosamente la atención es cómo cuida los detalles, empezando por su imagen personal. El atuendo. Se cambió de traje como 3 o 4 veces y cada uno era despampanante. Totalmente. O sea, él quería impresionar de todas las maneras posibles. Sí, él es así. Él es perfeccionista para todo. Y aparte, lo que vos comentabas del trabajo que él... O sea, él no trabaja en el escenario nada más. Él no trabaja para una gira. Él tiene esa forma de vida. Él es un 24 de diciembre porque lo ha contado y se levanta a las 5:30 de la mañana y se va a correr. O sea, no es que se hace de un día para otro. Es decir, que la fama no le ha llegado del cielo, se la ha trabajado. Y mira que ya cuando dicen, uy, porque ya tiene 50 años, porque no sé qué. Yo creo que está pletórico y en lo mejor de su vida. Ahora mismo está haciendo una gira por Estados Unidos, que ya no es la de el Sinfónico. Está haciendo Trilogy con Pitbull y con Enrique Iglesias por toda América. Ah, mira, por eso se llama Trilogy, porque son 3 artistas. Con Pitbull, que hace tanto tiempo que no aparecía. Que Enrique Iglesias estaba ahí en su casita haciendo su vida de familia. Exacto. Ah, qué interesante. Lo empezaron ahora el día 14 y lo están haciendo por todo Estados Unidos. Bueno, y lo que estaban esperando, las chicas argentinas sobre todo, es que ahora cuando vuelva, como ya hizo 2 sinfónicos, que ahora lleve el Trilogy para allá. Y el año que viene nos tocará a nosotros. Siempre vamos un poquito retrasados acá en Europa. ¿Qué pasa? En Europa no hay la locura que hay allá. Así les gusta, lo quieren, pero somos más pausados, más fríos, más tibios. ¿Entendés? Sí. Allá en Argentina se vuelven locas. Cuando él va a llegar, hay un hotel, que siempre es el mismo hotel, y los vecinos y todo el hotel ya se ponen los cascos porque no me digas. Acampan ahí, un mes antes. Para la llegada de él, ni un concierto ni nada, solo que él llega, se pone en el balcón como Eva Perón, digo yo, y saluda, y va saludando a todos los demás, y entonces ahí las chicas están solo para ese momento, y contratan. Ahí se ponen todos de acuerdo. Todos los clubes de fan que hay, los tropecientos que hay, ponen dinero, y un espectáculo de luces, de malabares, de un montón de cosas, de batucada, todo para... Me está diciendo nuestro compañero Gonzalo en realización que él hizo el musical en Broadway de Evita y él encarnó uno de los papeles, ¿no, Gonzalo? El personaje principal masculino. ¿Tú? Ricky Martin. Me lo está comentando. No pensé que había estado ahí. Sí, en Broadway. Claro, sí, lo hizo. Estuvo ahí en Broadway y fue maravilloso. Yo porque no pude ir. Ya habrá otra oportunidad, querida. Sí. ¿Cómo es él en las distancias cortas? ¿Es afable? ¿Se le nota que está fingiendo amabilidad? ¿O es natural como la vida misma? ¿Se le ha subido la fama a la cabeza? No, a él se le nota tal cual es. Porque nosotros sabemos cuando está enojado... No me digas. Sí. Él no es de... ¿Le corre la sangre por las venas? Sí. A nuestro querido puertorriqueño. Sí, él también se enfada. Sí, viste, él es muy simpático, pero se pasa de simpático. ¿Pero por qué él es así? Él siempre está con luz, positivo. O sea, es como cuando le vemos en una entrevista en televisión, por ejemplo, o en algún canal. Sí, exactamente. Y yo sé también de primera mano porque tengo un compañero que se llama, que lleva el espectáculo Malevo, que es argentino, no sé si alguna vez lo habrás visto, Malevo, que ahora estuvieron en la embajada de Londres, en Inglaterra, y él trabajó con ellos porque les enseñó a hacer lo del bombo, una parte que hacían en este espectáculo que también se presentó en Las Vegas. Y trabajó con él y me dice, no te puedes creer. Dice que trabajando, vos sabés que uno se equivoca, se cansa, los ensayos son a veces pesados, fatigosos, a veces uno está hecho polvo. Dice, y el tipo no cambió la actitud nunca. Dice, no es que... Y lo conoce y se sacó una foto con él y lo nombra y lo nombra por el nombre. O sea, para nosotros que un artista haga esas cosas es muy importante, ¿entendés? Que no es que sos uno más que... Es alto, ¿verdad? Porque tanta gente con la que él trabaja, ¿te imaginas? Sí. Que se acuerde. Sí, quiero decir que es un tío guapo, atractivo, tiene presencia. Eso, como yo le digo, un churrasco para comerlo. Un churrasco para comerlo, hablando del asado argentino. Hablando del asado argentino, es un churrasco. Pues así que nada, lo tendremos acá el 16 de diciembre en Starlight, seguro. En IFEMA. Ya tengo la entrada comprada, cuarta fila. Sí, cuarta fila. Cuarta fila porque llegué tarde. Pero bueno, pero cuarta fila está bien, porque a veces primero y segundo es como muy agresivo. Muy cerca. Sí, muy agresivo. Sí. Va a ser en IFEMA. ¿Y tú cómo te comportas en un concierto de Ricky Martin
Le dices, no sé, declaraciones de amor, le tratas como alguien ha llegado a ti, le das ánimos. Mira, yo he compartido un concierto contigo que fuimos a ver a Sting. Efectivamente fue, bueno, súper divertido. Nos reímos muchísimo de todo. Bueno, por cierto, que también estaba muy, muy, muy guapísimo. De verdad. Y nos quedamos impresionadas. Sting, un 10 para ti. De verdad, Sting, 10 pounds for you. Y también has estado con Coti recientemente. Sí, incluso en la rueda de prensa. Sí. Bueno, otro que es un sol, es un dulce. Muy, un dulce. Muy normalito, ¿verdad? Muy normalito, muy tal. O sea, también estuvo Candelaria, que también llegó ella en el último momento. Y cuando salieron por la puerta de ¿Quién es atrás. Candelaria? Por favor, que no todo el mundo conoce a Candelaria. Candelaria es la hija de Tinelli, uno de los máximos exponentes de la televisión en Argentina, que tiene el bailando y todo, eso es muy, muy famoso, y ella es la hija que también canta, hace sus cositas, está toda tatuada, y es la pareja de Coti. Sí. Cuando salieron al final ahí, que para sacar una foto, yo le dije, ay, Candelaria, ¿me puedo sacar una foto contigo? Y que me dice, ay, tú eres la de pelo rosa, me estuvieron hablando de ti. Claro, pues yo trabajo en la producción de Five Star de Marcelo Russo ahí, y en el almuerzo habían estado hablando de mí, y yo me quedé, o sea, yo, ay, de mí, digo, sí, estuvieron hablando de ti, ay, pero bien o mal. Dice, no, bien. O sea, para que veas que es gente muy cercana, y a mí me encanta que los artistas sean así, porque eso de que sean tan egocéntricos, asquerosos, ya no está de moda, eso era antes, a lo mejor. Entonces hemos quedado con que Ricky Martin se enfada, cuando se tiene, es exigente, es muy exigente, es muy trabajador, tiene el listón muy alto, pero ¿se le ha subido, por favor contéstame, sí o no, ¿se le ha subido la fama a la cabeza a Ricky Martin? No se le subió la fama a la cabeza, lo que pasa es que él ahora está a otro nivel, que es mucho más inaccesible para nosotras. No como al principio que te comentaba, que ya no se puede hacer un encuentro con él. Ya se nos fue de las manos. Ay. Claro, ya ahora, viste, en Madrid que le hacemos la guardia, que vamos al hotel. Eso, ¿ves? No le gusta mucho a él. Que estés afuera del hotel. ¿Por qué? Porque después es su hotel, es su momento, es su tal. Bueno, pero al que más le da. Pero acá en España éramos 3, 4, pero en Argentina, viste, como, mira, lo recorren desde el aeropuerto, le hacen la seguida por la autopista, bueno, no sabes cómo es. Madre mía. Yo un día quiero ir, vos sabés que yo no viví nunca esto en Argentina. Yo le digo a las chicas que me están escuchando que yo un día tengo que ir a vivir esa adrenalina. ¿Cómo me comporto? Cuando tengo el teléfono y estoy grabando, a veces digo, Andrea, ¿por qué cantaste que se te escucha más a vos que él? Intento no cantar y cuando cierro el teléfono, grito, salto, me subo arriba a la silla, tengo la bandera. Pero déjame decir, por favor, déjame confesar públicamente que yo vi en los vídeos que colgabas durante este concierto sinfónico en Starlight Marbella, en este verano, que por cierto, se te quedan ahí grabados. Que sí, están todos en mi Instagram, ¿cómo se llama? Andy Argentinita, Andy con Y Argentinita. Y además no tiene pérdida porque verán a Andy, en este caso Andrea, de los brazos de Ricky Martin. O sea que el perfil es perfectamente definible. Pues bien, yo veía, gracias a todo lo que ibas subiendo tanto en vivo como luego quedaba ahí en tu Instagram, como le decías cosas, incluso términos de amor. Mi amor, no sé qué. Sí. Mi amor, mi vida. Luego nos vemos, no sé qué. Claro, lo veía el otro día, mañana te veo. Si yo le hablo como que... Como si fuerais, no sé, amigos íntimos, como si pertenecieras a su equipo de trabajo, de su vida personal. Me vuelvo loca. Yolanda, si le hacemos un día en reportaje, me vuelvo loca. ¿Pero tiene algún defecto Ricky Martin? ¿Quién no está conmigo? ¿O con ninguna de nosotras? Por así decirlo. Ahora su sobrino le ha salido rebelde. ¿Con causa o sin causa? Yo pienso que él tiene un problemita. Tiene un problemita el chico, entonces ahí el sobrino, ¿quieres decir? El sobrino. Sí, tiene un problemita, y vos sabés también la prensa como es también muy sensacionalista y lo tiró para otro lado. Pero ves, él sabe sobrellevar muy bien ese tipo de cosas porque enseguida corta lazos, no anda, no se pone a hablar mal ni nada. Para explicar a los oyentes, el sobrino le ha denunciado en Florida por supuestos abusos, acoso y cosas muy feas, pero es que es sobrino y tío. O sea, hay un lazo familiar y evidentemente había un nexo familiar muy cercano entre ellos dos, y lo que ha hecho Ricky Martin es zanjar la cuestión diciendo, por lo menos
esto no es así. No es así, totalmente. Si tiene que ir a declarar, lo va a hacer, pero él defiende su verdad como que el sobrino tiene otros intereses. Y su hermano y su hermana y todo del lado de Ricky, y la ley también estuvo a favor de Ricky, así que eso está más claro que el agua, así que eso está zanjado. Que eso no manche la reputación, por favor, de Ricky Martin. Para nada, porque él tiene una carrera intachable. Efectivamente. ¿Cómo se llama Ricky Martin realmente? ¿Cuál es el nombre real de su pasaporte? Martín Morales. Anda. Ricardo Martín Morales. Ricardo Martín Morales. Así es. Así se llama. Así Por es. eso todo, vos fíjate que en los Instagram de cada una, alguna se pone, no sé, Ana de Morales. No me digas. No sé, Juana de Morales. ¡Hala! Como si fueran su esposa. Claro, sí, por eso te digo que a veces lo hacemos nuestro, muy nuestro. Bueno, cuando él salió del armario, como se dice habitualmente, que declaró que era homosexual y que pertenecía al colectivo, hubo mucha decepción por parte de vosotras, las mujeres fans. Yo no sé, porque como esto va por generación en generación, porque ahora vos fíjate que, bueno, yo no tengo hijos, pero ahora las chicas van a ver ellas con la hija y con la nieta. O sea, ya se pasa de generación en generación. A las nuevas no lo sé, pero nosotros no, porque estaba clara. Era claro como el agua, ¿no? Yo no tenía yo personalmente no tenía ninguna duda y jamás me importó. A mí jamás me importó. ¿Era quizás un secreto a voces? Sí, para nosotros sí. Pero supuesto. No pasa nada. No pasa nada. Si a mí me gusta ver qué hace el escenario. Efectivamente. Me da lo que haga en la vida privada. Exacto. Siempre que sea sano, ¿no? Claro. No nada. O sea, que hemos dicho que es un gran bailarín. Es un gran bailarín. Sabe muy bien cuál es la puesta en escena, que quiere impresionar, es muy detallista, es exigente. Con él mismo. La voz llega un momento en el que si no está contento como está saliendo, detiene a la orquesta y dice empecemos de nuevo. Empezamos de nuevo, sí, por él mismo. ¿Qué más le falta? ¿Componer canciones? Bueno, si alguna cosita, él pone sus ideas, sus cosas. No las hace él todas, pero sí pone sus ideas. Es que es perfecto, no le falta nada. Es un artista completo para vosotros. Es un artista completo. Porque normalmente, aparte, actúa. Estuvo haciendo la serie de Versace en Miami, él también lo hizo, no sé si lo viste. No, pues mírenla, que sale ese cuerpo serrano que no se le ve nada, un paneo que sale espectacular. Y hace musicales, como el que hemos dicho, de Broadway. Es que claro, lo que pasa que ahora no estamos acostumbradas a tener artistas como los de América que cantan, bailan, actúan. Entonces, claro, él se preparó para eso. Y él también, otra cosa que te quería decir con Argentina, ¿por qué tiene tanta conexión? Porque él hizo series, él estuvo allá de jovencito con Argentina, entonces él tiene mucha conexión con nuestro país por eso, ¿entendés? Muy bien. Como que vivió. Él hay palabras que las dice como nosotros, pero no solamente con nosotros. Vos fíjate que él habla portugués. No me digas. Él habla italiano, él habla inglés, o sea, él en cada lugar que va, es que se esfuerza por conectar con su público. ¿Cómo no se va a comprar al público si te hablan en tu lengua? Claro, y no para de trabajar. Entonces ahora está de gira en Estados Unidos, luego vuelve a Madrid y continuará con la agenda en el 2024. Y me imagino que ya en el 2024, si hace Trilogy, lo tendrá que llevar para Argentina y traerlo para acá, para Europa. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué más trofeos nos has traído? Muéstranos algunos conciertos en los que has estado. Nos hemos quedado en el Adolfo Domínguez de Playa de las Américas. Por ejemplo, que fue Málaga, Madrid, Mérida, y que fue también el de Gran Canaria y todo, que fue cuando yo tuve que lo llevaba Mad Music en la península, que fue donde yo tuve, ¿dónde está por acá? Donde yo tuve el meet and greet. Bueno, platino, entrada platino. Entrada platino. Sí. Tú no estás al fondo del estadio, no. Tú estás entre las primeras filas. Te cuento. Es la primera vez este verano en Starlight que voy sentada al concierto, que se hizo con sillas. Qué aburrimiento. Porque acá estamos en la cuarta fila y las de atrás, porque vos viste que Starlight es muy, como digo yo, Starlight no fueron las fans, fuimos algunas, pero no era su público fan. Starlight es muy de postureo. También, ahí va gente con mucho dinero, vos sabés cómo es eso, vos conocés el tema, pero para la gente que nos está escuchando, a lo mejor de Latinoamérica, de por allá, es un lugar como Punta del Este de Uruguay, o sea, es muy de postureo, de que tienen que ir por ir. Exacto. A algunos. Entonces, y los de atrás nos gritaban, siéntense. ¿What?
Pero os levantabais de la silla. Hombre, claro, porque llega un mundo más al final, cuando ya la cosa se pone que hay que saltar, que hay que cantar. ¿Cómo te aguantas una canción de Ricky Martin así sentada? Me tienen que atar a mí. Y los demás conciertos que se hicieron antes, todos los que te estoy nombrando, esto cada vez que viene, siempre fueron en estadios de fútbol. ¿Qué pasa con el estadio de fútbol? No hay un número. Eso es como los toros. Abrí la puerta y el que llegó primero, llegó primero. O sea, tenés que... Sí, que correr mucho. Tenés que correr mucho. Algún que otro codazo. Tenés que correr mucho, pero tenés que estar ahí en la fila a las 9 de la mañana para que el concierto sea a las 6, a las 7. Entonces, y nos vamos poniendo los turnos, nos vamos organizando, hacemos una lista, pero la lista a la hora de entrada, abren la puerta, como lo que vos decís, pum, 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 me pongo acá. Y allí nos vemos, las que lleguen, ahí estamos. Y las que no, pues hasta luego. Consejo, no tomen agua, no tomen nada, porque después de ahí no te puedes mover. Totalmente. Claro, te tenés que quedar totalmente. Ahí. Entonces, era muy fuerte, muy cansativo, porque encima nosotros lo seguíamos, no íbamos a Madrid, estuvo en Mérida de Madrid, nos fuimos a Málaga, nos fuimos a Gran Canaria, imagínate, 9 de la mañana, sentó el día, viajo para acá, digo, ¿y ellos? Los artistas también, porque claro, nosotros tenemos nuestro trajín, pero ellos se tiran ahí 2 horas y pico haciendo un espectáculo, que yo sé que aparte lo ensayan todo el día, él hace prueba de sonido, o sea, es muy fuerte todo el movimiento que tiene, mucho desgaste. Más conciertos a los que ha sido de Ricky Martin. Nos quedan como 12 minutos para acabar el programa y vamos a acabarlo con Andrea. Acá tenemos 2018, Ricky Martin Live, Tarragona, Fuengirola, Santiago de Compostela, ay, madre mía, Benidorm, Almería, San Bartolomé de Tirajana, donde fue mi meet and greet, San Sebastián, Cádiz, Córdoba, Budapest, bueno, ahí no fui. O sea, que fue en ese concierto donde le conociste y le saludaste en persona. Sí. Donde los conocí. ¿Te acuerdas del año? El año hace 5 años. Uf, bueno, no, a ver, fue 18, el 18, sí, hace 5 años. Muy reciente. Cuando fue lo del meet and greet, lo que te dije del olor, obviamente. Olía perfume. O a maquillaje, no, puede ser. Mira, hay otra cosa para que se rían, porque nosotros, es que claro, te vas a verlo y te pensás que te vas a casar, un compromiso o algo, porque yo me puse mis sandalias, mi pantalón, me compré una camiseta Versace, me fui a la peluquería el día anterior, me hice las uñas, las pestañas, no sé qué, y de repente abren así. Estábamos todas tuneadas, como digo yo. Hombre. Abren así y él estaba, escucha, una camiseta blanca, esas básicas de Zara, ¿viste? Que cuestan 5 euros. Bueno, un pantalón, estos vallanos con cordón y unas cholas hawaianas. ¿Cómo te parece? De andar por casa. De andar por casa. Sencillo, como él solo. Di que sí. Y nosotras todas. Te dio 2 besos, un abrazo, 3 besos. Le di 2 besos, le di 2 abrazos, le rompí las costillas, me llevé todo el olor puesto. Le tocaste mucho. Lo toqué mucho, no lo soltaba. Me da la sensación de que es de fácil sonrisa. Sí. Sonríe. Sí. ¿Y sabe escuchar? ¿Tú crees que pone atención a lo que está? Te pone mucha atención y te mira a los ojos, que eso no lo hace nadie. Ay, eso es súper interesante. Porque, ¿sabes por qué lo digo? Porque te hace sentir especial. Exacto. Cuando el especial es él, porque tú consideras que él es la estrella, pero te hace sentir especial. Totalmente. Eso es inolvidable. Eso es una sensación que solamente tú has experimentado, tú solo lo puedes saber. Eso es bárbaro, ya te digo, y se acuerda de los nombres de las chicas, sabe lo que le pasan a las chicas. Anto, mi amiga, por ejemplo, que va a todos lados, que se recorre el mundo para verlo, se había quebrado acá el brazo y tenía una escayola, y él está grabado, está en Instagram, él estaba cantando y le hace así como diciendo... Que se había quebrado el brazo. Hay pruebas de que se interesó por el brazo. No, sí, no, se queda con todo, ¿eh? Tiene mucho... ¿Cómo te puedes acordar? Yo no me acuerdo. Más conciertos. Más conciertos. Nada, bueno, vas a ir al 16 de diciembre, están a tiempo de comprar las entradas. Mira, ya haciendo promoción del concierto de Ricky Martin. Claro. Esto no te vas a deshacer de ello, de estas entradas. Te traje la bandera, te traje la camiseta porque no te pude traer la gigantografía. Yo tengo una gigantografía de él en casa. Eso significa que es un cartón él, a tamaño natural. A tamaño natural. Donde se muestra desde los zapatos hasta la coronilla la imagen de él. Que fue cuando estuvo acá en Antonio Domínguez. Eso, bueno, yo me lo gané por un sorteo, no sé qué tal. Y entonces lo tengo ahí con todas sus cosas. ¿Lo tienes en casa? Lo tengo en casa. Lo tengo en la habitación. En la habitación. Que mi amiga cuando entra dice, ¿y qué pensé un hombre que está parado? O sea que no te sientes sola en casa. Para nada, cualquier cosa lo miro. Y si necesitas hablar con alguien, ya tienes a alguien que te escuche. Totalmente. No, y encima sabe cantar. Qué interesante. Que nadie te lo
no sé, te lo altere, te lo lleve. Quería decir eso, que te lo tomen prestado y no lo devuelvan. No, eso no, por favor. Y todas estas cosas que nosotras vivimos, lo que te lo decía al principio, es bonito por los viajes, porque conoces gente, porque yo ahora estoy mirando a ver en qué hotel me voy a quedar, y ya tengo amigas yo en Madrid, que no tienen nada que ver con Ricky, y ya quedo con mis amigas. Claro. Y ya nos vemos, o sea, siempre, y aprovecho para ir 2 días antes, o sea, y quedarme 2 días después. Eso es todo lo bonito que conlleva este tipo de cosas, aunque a veces, ay, pero ¿por qué te gastas dinero en eso? Yo no tengo hijos, me lo gasto en mí. Por ejemplo. Te lo estás gastando en una experiencia tuya vital de vida. Es que si no, ¿para qué estamos en este mundo? Si vivimos 4 días y 2 los pasamos durmiendo. Hombre, algo habrá que disfrutar, ¿no? Ya cuando vengo de la gira sí duermo 2 días porque quedo rota. ¿Sí? Quedo rota. ¿Chupa mucha energía? Mucha energía, me duele el espíritu. ¿Te acuerdas que yo te decía el otro día en Steam? No puedo. No me alcanzan las manos porque tenía el vaso, quería sacar la foto y quería abanicarme. Te costará dormir cuando ves a Ricky Martin. Buah, me cuesta un montón. Bueno, porque vengo muy ¿esto puede cambiar algún día, Andrea? ¿Puedes dejar de ser fan alguna vez en el futuro? Me tendría que decepcionar muchísimo él por algo, sería uno de los motivos. Tendría que quedar en bancarrota y no tener un duro para no ir a verlo, pero seguiré siendo fan. O sea, el sentimiento no me lo va a quitar nadie. Es parte de mi vida. De todas las canciones que tiene, ¿cuál es la tuya favorita y por qué? Bueno, tengo muchísimas, porque como digamos crecimos juntos, cada canción pasa a ser una parte de mi vida, por un amor, por un desamor, por alguna cosa de alguna amiga, o sea, todo me trae todo me trae un recuerdo. Todo encaja en algún punto de tu vida. Sí. Es, digamos, la banda sonora de tu vida. Sí, exactamente. Siempre hay una canción para una etapa de tu vida, un suceso o un algo, ¿no? O hay, por ejemplo, partes de canciones que me encantan muchísimo y yo las pongo para cosas. Porque, no sé, hay un problema, bueno, bailando todo se arregla, una frase de él. Hay algo que él también dice en un concierto, que lo cantamos a voces y coreamos todo, que es, ¿qué me importa el que dirán? Él lleva mucho eso. O sea, que es consciente, ¿no? De que le han mirado y le han criticado. Por eso que me preguntabas, ¿qué me importa el que dirán? Y nosotros decimos, ¿qué me importa el que dirán? Hagamos lo que querramos, viajemos, salgamos, tenés una novia, un novio, 2 novios, 3 no tengas como yo, estoy disponible también. Vivamos como queramos, ¿no? Claro, entonces, de todo su repertorio musical, ¿con qué canción te quedarías? Mira, es súper triste pero yo me quedaría con Fuego de noche, nieve de día. Es una balada. Es una balada. Oye, es muy... cantando baladas, Ricky, bueno, es maravilloso, ¿eh? Yo le prefiero en baladas que en canciones rítmicas. Está bien la vida loca, living la vida loca, pero en baladas llega, ¿eh? Él conecta. Él conecta muchísimo. Sí, es que tiene una voz y un estado que él pone. Eso se llama interpretar, no solo cantar. Exacto. Interpreta para que la persona lo recepcione. Te lleva. Sí, con emociones. Exactamente, para que vos conectes ahí a ese momento. Bueno, pues vamos a despedirte con esa canción que tú has escogido y vamos a despedirnos de el resto de las compañeras que están al otro lado del mundo, en la Argentina, que es muy temprano allí, ¿verdad? Sí, en Argentina las 12 cuando comenzamos eran las 8, tenemos 4 horas de diferencia. Gracias por estar ahí, de verdad, ha sido todo un placer recibir a esta querida compañera vuestra, Andrea Quintero, que ha venido para poner en valor la figura de este gran artista, Ricky Martin. ¿Cómo no podía ser menos? El valor de los clubes de fan. Exacto. Y no importa la edad que tengamos. Vamos a cerrar con eso también, porque eso de que, con la edad que tenés... No pasa nada. Sois contemporáneas de Ricky. Sí, pero son modernos para todo. Ya está. Y dejan de ser... Bueno, ¿qué hacemos? ¿50 años qué hago? Nada, crochet. Las mañanitas. Larga vida a los clubes de fans. Largo pipirum. Chicas de Me Amarás, desquiciadas por Ricky. Un abrazo muy fuerte para Ricky, Argentina. te queremos, Ricky. Andrea, ha sido todo un placer tenerte aquí en Radio Suradeje. Seguiremos hablando. Sigue viviendo tu sueño y conviértelo en realidad. Sí, si aparte que me hace más joven. ¡Hombre! Por favor, si te casas algún día con él, que todo puede ser en este mundo... Quiero ir a tu boda. Venga, serás mi madrina, no te preocupes. Gracias, Yolanda. Gracias a todo el equipo de Radio Suradeje, que ya nos vamos porque viene English Time, viene nuestra compañera Clio Flynn, así que en nombre de todo el equipazo que ha hecho posible este programa y otros espacios de la casa, sean felices.
o al menos inténtenlo. Hasta mañana. Solo una vez, dulce ironía, fuego de noche, nieve de día. Luego te levantas